Si pensabas que en este perfume te ibas a encontrar un desfile de flores moradas, púrpuras, como lavanda, iris, violetas, lamento decirte que no, no te vas a encontrar eso aquí. De hecho, ninguna de esas flores está aquí en este perfume. Quédate conmigo y te cuento de qué se trata. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes, ya sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención. Espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y sí, hoy vamos a hablar de mi querido Mancera Purple Flowers. Este es de los que viene con tapa rosca, en este lindo frasco. La única razón del color de este frasco es que fue en el año 2018 que se lanzó el color Pantone de aquel año. Esa es la razón por la cual se eligió el nombre del perfume. Nada más que eso. No hay ni una lavanda ni una flor de ese color en esta fragancia. El frasco, perdón, este frasco es de 100 ml, perdón, 120. Estos son de 120 y de 60 es el otro formato en el que existe la fragancia. Y esta botella grande está en $160 en la página oficial. Aquí en Chile yo diría que aún se pueden encontrar estos frascos a un precio un poquito inferior, tampoco es mucha la diferencia, pero si buscas por ahí puede que lo encuentres más económico. En cuanto al aroma, la página oficial solo dice que esto es un floral amaderado, y entre sus notas en la salida se habla de, es una bomba de especies o condimentos, como le decimos aquí en Chile. Estamos hablando de nuez moscada, jengibre, pimienta negra, hojas de higuera y mandarina. En el corazón, absoluto de rosa, hojas de pachuli y madera de cedro. Y en la base tenemos ámbar gris, vainilla y almizcle blanco. Eso es principalmente el conjunto, y lo que yo te puedo decir que huelo aquí es efectivamente una explosión de, de condimentos en su salida. Se siente hasta un poquito picante, bastante seco, podría decir. Aquí casi no hay dulzor, el dulzor se empieza a sentir ya de la mitad de la fragancia hacia el término de la fragancia, diría yo, justamente por esta vainilla que va endulzando un poquitito, pero es un dulzor casi imperceptible. O sea, si a ti te gusta mucho el dulce, es probable que esta fragancia no te haga mucha gracia. De hecho, esta es una fragancia que si lo hubiese olido yo hace unos años atrás en perfumería, la verdad es que habría pasado de largo. No, la verdad es que no habría sido de mi agrado, pero tengo que admitir que con el tiempo mi gusto también ha ido cambiando y empezó esto a llamarme la atención. La primera vez que la probé fue como una cosa rara, pero que me provocó esa sensación como de, ok, esto es raro, pero me gusta. Y ahí me quedé enganchada y hasta el día de hoy, y mientras más lo uso, más lo amo. La verdad es que no le doy tanto uso porque la verdad es que con poco tengo, yo uso como 6 atomizaciones de esto y la verdad es que me dura bastante bien. Y principalmente lo que yo huelo aquí es este golpe, como te decía, de condimentos con las maderas y un leve dulzor de fondo. No hay mucho más que eso, pero a mí me hace pensar en una fragancia, como te digo, medio adictiva, atractiva, bastante unisex, definitivamente, eh, que la verdad a mí me resulta muy agradable y cada vez más agradable. Así que, bueno, yo estoy bastante enganchada de la fragancia y últimamente no le había dado tanto uso, la estoy disfrutando hoy muchísimo porque con época de calor no le había querido. La he probado, me gusta, pero es más que nada para la noche. Para el día no la siento tan apropiada. Ya vamos a seguir hablando de eso.
Como te decía respecto de su comportamiento, la verdad es que el perfume, si te bañas en el perfume, por supuesto que va a ser molesto probablemente para ti y para el resto de la gente. Puedes llenar fácilmente una habitación, pero sí diría que esto va a ir bajando rápidamente. Yo diría que si no te, si no te sprayas demasiado perfume, va a andar de una estela media baja, bastante controlable dependiendo de las atomizaciones, y que te va a durar, bueno, la duración siempre es relativa, depende de cada piel. En mi piel, que siempre ha sido difícil, me gusta este perfume porque llega a durar unas 6 horas. Eso es bastante para mi piel. 6 horas, y además estoy constantemente sintiendo el perfume. Entonces eso a mí me gusta muchísimo. Su uso, yo lo veo más de uso de épocas frías. Puede ser elegante, depende de cuánto perfume uses. Formal, informal, sí. Podría llegar a ser versátil, pero dependiendo de que no te vayas a aplicar demasiada fragancia. Como puedes ver, tengo la botella grande. Con esta botella probablemente yo tenga para la vida, pero no estoy tan segura tampoco porque me gusta bastante. Yo ahora le voy a empezar, ahora que ya viene el frío, voy a empezar a darle más uso. Insisto, yo lo usé en verano, me gustó, pero principalmente para las noches. En el día, creo que en días cálidos puede ser no muy adecuado. Podría llegar a agobiar un poquitito a algunas personas. Pero a mí me gusta tanto que lo disfruté igual. Y para esta época de frío, con mayor razón. En cuanto a similitudes, se le compara con Perles de Lalique y con El de Yves Saint Laurent, que me parece que ese ya está descontinuado. Yo el no lo conocí, pero Perles sí lo he probado y diría que sí se parecen, excepto que aquí hay más potencia. O sea, Purple Flowers es un perfume más intenso y que va a durar más en piel. El otro a mí no me duró mucho en piel, así que ni siquiera me llamó mucho la atención. Pero como te digo aquí, este sí me rinde lo que yo espero de un perfume como mínimo, así que en ese sentido a mí me acompaña bien. Sí, también había escuchado por ahí comentarios de gente a la que no le dura tanto el perfume. Como sabemos ya, la piel es la que manda, tienes que probar, porque lo que a mí me dura mucho tiempo, a ti podría no durarte tanto, así que hay mucho ojo. Y en cuanto al género, bueno, como ya lo comenté antes, para mí esto es absolutamente unisex. Y tal vez unisex cargándose un poquito hacia el lado masculino. Es muy probable, y también por la intensidad que tiene, que puede que los hombres lo disfruten más que las mujeres, o que algunas mujeres lo consideren no muy apropiado para ellas. Justamente una mujer que sea muy femenina, probablemente esto no le llame tanto la atención. Pero para los hombres y para mi gusto, como te digo, es totalmente unisex. Yo lo disfruto muchísimo y también me encantaría para la piel de un hombre. Sí, me parece que quedaría fantástico. ¿Y a quién se lo recomiendo? Hombres y mujeres que disfruten de aromas no tan dulces, pero intensos. Si te gusta ese tipo de aroma y sobre todo si lo vas a ocupar en esta época ya de días más frescos, más fríos, fantástico. En oficina, yo creo que en la oficina sí, pero tienes que tener cuidado con las atomizaciones. Sí, tal vez funcione mejor incluso en hombres, pero a mí me encanta y yo lo usaría, la verdad es que en cualquier ocasión. En esta época que ya estamos entrando en un poco más de frío, creo que lo voy a usar bastante y me encanta. Y si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo. Suscríbete. Bye.